Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios la oportunidad que Él nos da de poder presentarnos delante de su presencia, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y todos aquellos que sean parte de este culto, ¿verdad?, puedan recibir la bendición de Dios donde quiera que se encuentren. Quiero leer la palabra del Señor y quiero invitarle a que estemos de pie en el Salmo 95, versículo 6. La poderosa e inmortal palabra de Dios dice: venid, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, el pueblo de su prado y ovejas de su mano somos nosotros. Si oís hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, muchas gracias en esta preciosa hora de la mañana por concedernos la oportunidad, Señor, de poder estar delante de ti, Padre. Y al estar delante de ti, Señor, poder disponer nuestros corazones para adorarte, Padre, para bendecir tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres digno de gloria. Tú eres digno de que cada uno de nosotros nos postremos y nos arrodillemos delante de ti y te exaltemos, Padre, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que pueda hacer las obras que tú haces, mi Dios. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por el trabajo, Señor. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias por tus misericordias, Señor, que cada día son nuevas a nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle fuerte ovación de palmas a nuestro Dios. Aleluya. Y juntos exaltemos al Señor con todo nuestro corazón y usemos nuestras palmas y vamos a cantar alegremente a Dios. Amén. Canta conmigo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Una vez más. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas al Espíritu de Dios. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas al Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Lo siento en mí, lo siento en mí, lo siento en mí. Sí, Señor. Aleluya, al Señor lo siento en mí, lo siento en mí, lo siento en mí. Aleluya, al Señor lo siento en mí. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar,
hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Gloria al Señor. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Una vez más. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Una vez más. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová. Sí, Señor. Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Su misericordia, vamos. Su misericordia es mejor que la vida. Su misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Jesús, alabado sea su nombre, bendito sea su nombre para siempre. Yo sé que cada uno de nosotros estamos aquí porque Dios ha sido bueno, amén, y nos ha bendecido grandemente el Señor en su misericordia. Declaremos que hemos venido hasta la presencia de nuestro Dios para adorarle con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús. Vengo a tu presencia, mi Señor, con acción de y de adoración. Vengo a tu presencia, mi Señor, con fruto en mis labios y en mi corazón. Vengo a tu presencia, mi Señor, con acción de alabanza y de adoración. Vengo a tu presencia, mi Señor, con fruto en mis labios y en mi corazón. Levanto mis manos a ti, Señor. Levanto mi canto a ti, porque eres digno, porque eres digno. Vengo a tu presencia, mi Señor, con acción de alabanzas y de adoración.
adoración. Vengo a tu presencia, mi Señor, con fruto en mis labios y en mi corazón. Levanto mi canto a ti, Señor. Levanto mi canto a ti, porque eres Señor. Levanto mi canto a ti, Señor. Levanto mi canto a ti, porque eres digno, porque eres Gracias, Jesús. Dile, Señor, oh Señor, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Sí, Señor, cuánto daría por amarte como me amas a mí. Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte, cuánto daría por amarte como me amas a mí. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. Señor, cuánto daría por amarte como me amas a mí. Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Sí, Señor, cuánto daría por amarte como me amas a mí. Tu amor me quebranta al ver que eres así. Cuánto daría por amarte, cuánto daría por amarte, cuánto daría por amarte. Como me amas a mí. Dile al Señor, eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir
los sellos, Señor, porque fuiste inmolado y con tu poder me has salvado, porque fuiste inmolado y con tu sangre me has limpiado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dile al Señor: eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Dile al Señor: porque fuiste inmolado y con tu poder me has alcanzado, porque fuiste inmolado y con tu sangre me has limpiado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dile al Señor: eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado y con tu poder me has alcanzado, porque fuiste inmolado y con tu sangre me has limpiado. Gloria a Dios, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale fuerte esa gloria a Dios a través de tus palmas esta mañana, y le damos paso a la inmortal y poderosa palabra de Dios. Aleluya, amén y amén. Dice el Salmo 150, todo lo que respira alaba a Dios, ¿verdad? Y qué bueno es que juntos podamos tener este tiempo de alabanza, de adoración, de acercamiento a Dios, y de hoy tener la oportunidad de celebrar al Señor este culto de acción de gracias, de bendición a Dios por todas sus bondades y sus bendiciones hacia nuestra vida. Quiero compartir con usted una palabra muy especial que nos llena de esa gracia y de esa bondad de Dios, que nos habla de lo que Dios tiene para nosotros, de cómo Dios desde el principio ha enviado su gracia, su bondad hacia nuestras vidas. Y quiero tomar
la base del profeta Jeremías en el capítulo número 29 del verso 11 y algunos otros versos en adelante. Vamos a leer la palabra de nuestro bendito Dios poderoso, y dice de la siguiente manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Luego dice en el verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Puede sentarse. En esta parte hay una situación histórica de lo que estaba sucediendo precisamente en el pueblo de Israel. Algunas cuestiones que se estaban dando en el desarrollo de sus vidas, y este desarrollo que se estaba dando, pues es importante que nosotros podamos mencionarlo para entender el mensaje que Dios está enviando de esperanza a su pueblo, y por ende también hacia nosotros este día. La nación de Israel había sido tomada por los babilonios en cautiverio, es decir, que la nación de Israel estaba en ese momento en un proceso difícil. Recordemos que en estos tiempos históricos de los que nos habla la palabra de Dios, cuando los pueblos conquistaban y tomaban a los pueblos por posesión, habían muchas situaciones que se daban. Por ejemplo, tomaban a sus mujeres, a sus hijos los hacían esclavos, a los padres de igual manera, les robaban todos sus cultivos, sus tierras, y todo lo que ellos habían logrado en algún momento pasaba a posesión de quien en algún momento lo conquistaba. Y en este tiempo que Jeremías está hablando, no solamente le sucede al pueblo que en algún momento llega al cautiverio, sino que es importante entender que el imperio que estaba en el poder, es decir, que quienes gobernaban en toda esa nación precisamente eran los babilónicos. El templo, así como toda la ciudad de Jerusalén, estaba en ruinas. Es decir, que con la conquista destruyeron todo lo que estaba en ese lugar. La carga que había sobre el pueblo de Dios era difícil. Recordemos nosotros tal vez momentos duros y difíciles en nuestro país, cuando uno ve noticias y ve situaciones. Por ejemplo, tal vez lo más cercano es el terremoto que se dio en San Marcos hace unos años atrás en nuestro país. Y entonces ver esa parte de desolación donde muchas casas y muchos hogares fueron destruidos, y solo se ve en los rostros la tristeza de que lo que en algún momento era el lugar de paz, de bendición, de compartir, de descanso y de bendición familiar, ya no estaba más. Toda esta situación, toda esta carga, tanto emocional, espiritual como material, estaba sobre el pueblo de Israel. Y entonces Jeremías en algún momento estaba en este proceso difícil que el pueblo estaba viviendo. Entonces, como profeta de Dios, como un hombre de fe, se acerca a Dios a pedirle, se acerca al Señor a orar por las situaciones que se estaban viviendo. Estaban prácticamente, dice uno de los escritores que habla de la historia, que su rey estaba en cadenas con los ojos arrancados. Es decir, oiga cómo estaba el rey, ¿verdad? La gloria de Israel como nación se había terminado. Pero en medio de toda esta terrible situación, Dios decide hablar a través del profeta. Y aquí hay algo muy importante para nosotros que es parte del desarrollo de este tema. Es decir, que cuando Dios ve la necesidad en nuestra vida, la palabra de Dios dice que Dios no nos deja solos, que no estamos solos,
que aún en medio de la aflicción, es decir, que antes de que la aflicción venga, Dios en algún momento prepara el corazón. Y que si la respuesta no viene antes de que la aflicción llegue, la palabra nos enseña que muchas veces Dios, en medio de la aflicción, en medio del problema y en medio de la situación difícil, Dios ha movido su mano de poder para dar bendición a su pueblo. Esto es algo que nos da a nosotros seguridad del Dios que está con nosotros, de las bondades de Dios que vienen sobre nuestra vida. El Dios de Israel le habla a todos los que estaban en cautividad, que en algún momento no estaban solos, sino que Dios estaba con ellos. Las naciones que estaban en cautiverio estaban atravesando, ya lo dijimos, dificultades muy duras, donde la razón humana muchas veces no encuentra sentido. Y eso nos pasa a nosotros, que a veces cuando suceden situaciones en nuestra vida, cuando pasan momentos difíciles en nuestra vida, muchas veces nuestra vida no encuentra el sentido a lo que vivimos. A veces nosotros estamos tratando de hacer lo mejor en nuestra vida, tratando la manera de comportarnos como es debido, de estar bajo esos principios, bajo esos valores, de vivir lo mejor que se puede. Pero en medio de esa buena vivencia o de ese buen vivir, pasamos muchas veces momentos difíciles. Y en medio de esos momentos difíciles hay incertidumbre en nuestra mente, porque no logramos comprender lo que Dios en algún momento está haciendo a través de esto, o tiene Dios a través de esto. A veces comprender los planes de Dios no es muy fácil para nosotros, y era lo que le sucedía al pueblo de Dios. Es ahí donde Dios entonces siembra en nosotros la importancia de la fe. La fe, la palabra de Dios menciona como la fuerza más grande que hay en nuestra vida y que ha sido puesta por Dios para sostenernos en medio de cualquier situación que pueda venir a nuestra vida, para sostener nuestra vida en la bondad y en la gracia de nuestro Dios. Cuando nosotros soportamos y esperamos en las promesas de Dios con esa fe, lo que nos queda a nosotros es saber de que Dios es fiel. Eso dice su palabra, Dios es fiel. Y en esa fidelidad de Dios, Dios no nos va a fallar. Cuando David se encontraba en los momentos más difíciles de su vida, se encontraba en la persecución que precisamente desarrolla el rey Saúl sobre él, después de que Saúl, el rey, se entera de que David había sido ungido como el nuevo rey, había sido escogido por Dios para tomar el trono. Saúl decide enviar una persecución con todo su ejército en contra precisamente de David. Y David entonces en toda esta situación decide confiar y decide tener fe en Dios, aunque por momentos atravesó situaciones terriblemente difíciles. Porque hubieron momentos en donde dice la palabra que David tuvo que vivir en las cuevas, tuvo que vivir en el bosque, tuvo que comer de animales silvestres, tuvo que sacar prácticamente el curso de supervivencia, decimos nosotros en el lenguaje militar. David, si alguien sacó el curso de supervivencia por mucho tiempo, fue David. Al menos durante vivió toda esta persecución. Pero en medio de los momentos más difíciles, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, de la crisis, en medio de que ya no tenía quizás el descanso y la paz que en algún momento tuvo en su hogar, en su familia, y ahora él se encontraba huyendo, se encontraba escondiéndose de todo esto que había venido sobre él. David toma y decide tener la confianza en nuestro Dios. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque podemos tomar la promesa de Dios. Jeremías, cuando recibe la palabra de Dios para dársela al pueblo, lo que él recibe es una promesa de Dios que le dice: dile a mi pueblo que no se preocupen, porque si ellos no saben qué va a suceder, yo sí sé qué pensamientos tengo para ellos. Eso es algo que nos da a nosotros una certeza y una seguridad. Cuando usted y yo tenemos, muchas veces planificamos en nuestra vida, es decir, quizás hablar de planificación en el momento más especial de la vida es cuando en el matrimonio se decide planificar, por ejemplo, la llegada de un hijo, de un bebé a la casa. Es increíble que cuando se está en esa sintonía, los padres comienzan a compartir una experiencia muy especial.
Se empieza a preparar el lugar donde va a estar, su cama, se empiezan a ver todos los detalles. Se empieza a buscar y a comprar. Oigan, ni siquiera quizás ha venido, ha alumbrado la luz para el exterior, y nosotros comenzamos ya a comprar ropa, comenzamos a comprar todos los utensilios que en algún momento van a ser necesarios para que cuando ese bebé venga en nuestra planificación pueda tener lo que necesite, y nuestra vida en algún momento entonces pueda ser más fácil. La palabra de Dios nos expresa a nosotros que si nosotros como humanos, que tenemos muchas situaciones en nuestra vida, muchos procesos por pasar, mucho por cambiar en nuestro ser, dice la palabra que usted y yo, cuando se trata de situaciones en la familia, en el hogar, tenemos buenos planes, buenos pensamientos, hacemos lo mejor para nuestra familia, para nuestros planes. La palabra nos lleva a una comprensión importante y dice: cuánto más Dios, que conoce profundamente lo que realmente nosotros necesitamos. Entonces es ahí donde la confianza debe tornarse para nosotros como una de las fuerzas importantes en nuestra vida, en saber que con usted y conmigo hay un Dios poderoso que no está improvisando en la vida, sino que tiene un plan, que tiene pensamientos y que tiene propósitos específicos para cada uno de nosotros. Esto es lo que el Señor entonces viene a sembrar en el pensamiento del pueblo mientras el pueblo está pasando todo este momento difícil. El Señor se presenta como un Dios de amor, como un Dios de gracia, como un Dios que no abandona, como un Dios que, aunque se está viviendo un momento difícil, el plan de Dios continúa. La bondad de Dios está presente. ¿Qué es un pensamiento? Cuando nosotros llegamos a entender lo que la palabra de Dios nos quiere dar a conocer, dice que el pensamiento es algo en nuestra mente que deseamos realizar. Cada vez que usted y yo tenemos pensamientos en nuestra vida, o se mete algo en nuestra vida, mire, eso ha sucedido comúnmente, y ahí sí que todos los que tenemos experiencia en nuestra vida nos damos cuenta. A veces uno va con la esposa, va con los hijos, los que son solteros van con su novia, y de repente pasan por algún lugar. Y por ejemplo, en el caso de los casados, los hijos: ay papi, mira tal cosa, o ay mami, mira tal cosa. Muchas veces en el momento no podemos tener nosotros el dinero para algo, pero a veces se mete en el pensamiento de decir: se lo voy a regalar a mi hija, se lo voy a regalar a mi hijo. Y muchas veces nosotros comenzamos a esforzarnos para lograr alcanzar ese regalo y podérselo llevar a nuestros hijos. En el caso de un esposo, de una esposa, pasa el esposo, ve algo que le gusta, pasa la esposa, ve algo que le gusta, y muchas veces esa situación se mete en el pensamiento. O a veces puede ser algo personal: pasé por un lugar y algo que me gustó y que quiero yo comprar, que quiero yo obtener. Hago lo posible porque ya el pensamiento está en mi mente y entonces yo lo realizo. Eso es lo que la palabra del Señor nos está diciendo cuando habla del pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es algo que ha coincidido en su corazón, en su gracia y en su bondad, y que va a ser realizado en nuestras vidas. Oiga bien, no es algo que en algún momento posiblemente, o quizás no. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son situaciones que se van a realizar en nuestra vida. Cuando hablamos de los planes, hablamos de algo más concreto, porque hablamos de una planificación que implica dedicar, oiga, un tiempo, dedicar esfuerzo. Cuando usted y yo planificamos, dedicamos tiempo y dedicamos esfuerzo. Por ejemplo, muchos de nosotros en nuestras vacaciones, yo sé que algunos planifican. Si hay familia en algún departamento de nuestro país, uno planifica y uno dice: bueno, tal día yo salgo de vacaciones, en tal fecha yo voy a salir, voy a ir con mi familia. Y entonces algunos de nosotros, por ejemplo en mi caso, yo para el tiempo de mis vacaciones, yo planifico un tiempo donde voy a salir con mi familia, pero desde el principio de año yo comienzo a ahorrar para que al momento de llegar a ese viaje yo pueda tener economía
económicamente lo que voy a necesitar para poder hacer. Eso significa planificar. Cuando nosotros ya tenemos propósitos específicos, estamos realizando tareas específicas que nos están llevando a cumplir esos planes, esos sueños y esos anhelos. La palabra de Dios, cuando habla de los planes de Dios, entonces están implicando que Dios ya puso un tiempo, que Dios no necesita ahorrar porque Él ya tiene los recursos para darnos su bendición y su gracia. Que Dios tiene el tiempo establecido en que sus bondades se van a hacer perfectas en nuestra vida y en nuestro corazón. En los versos que nosotros leímos, al menos encontramos 3 promesas de Dios para nuestra vida. 3 promesas que son también para nosotros en este tiempo. 3 cosas que en algún momento el Señor propone sobre su pueblo. Oigan, 3 cosas que el Señor les dice: dentro de mis planes, dentro de lo que en algún momento yo estoy planificando, pero también dentro de mis pensamientos, está sobre mi pueblo, está sobre mis hijos. Y esto para nosotros entonces es la seguridad de lo que Dios en algún momento tiene en su mente y en su corazón a desarrollar hacia nuestra vida. Y esto lo que debe dar a nosotros es la firmeza, la seguridad de saber de que Dios en algún momento hará esto en nuestra vida. Algunos de nosotros en el desarrollo de nuestra vida hemos sido sorprendidos por Dios. Algunos oramos, pedimos a Dios y muchas veces resulta que Dios termina dándonos mucho más de lo que nosotros en algún momento le hemos pedido. Muchas veces el Señor nos responde no de la manera en que nosotros esperamos, y a veces nos responde mucho más allá de lo que en algún momento nosotros le hemos pedido. Pero como dice la palabra, si alguien conoce y si alguien sabe lo que usted y yo necesitamos, ese es Dios, y podemos confiar y tener esa paz en nuestros corazones. Entonces, aquí vienen las 3 promesas. La primera, Dios promete bendecirnos. Segundo, Dios promete escucharnos. Y Dios promete encontrarnos. Quizás esa promesa de encuentro en el Señor es algo que a veces decimos, pero ¿cómo así? Porque Dios está prometiendo bendecirme, Dios está prometiendo escucharme, pero ahora Dios está prometiendo encontrarme. ¿Cómo así? En ese encuentro de Dios, cada vez que el Señor tuvo revelación sobre sus hijos, se presentó sobre su pueblo, siempre hubieron bondades de Dios que magnificaron su nombre, pero no solo eso, sino que lograron transformar vidas. Logró el Señor a través de encontrarse con el ser humano. O sea, el momento donde usted y yo tenemos esa situación y esa sintonía precisamente de cercanía con Dios, ha presentado que han sido momentos donde muchas vidas, muchos pensamientos y muchas situaciones han sido transformadas. ¿Cómo Dios promete bendecirnos? Lo primero que Dios nos dice aquí es: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En este mensaje, a través de la bondad de Dios, el profeta transmite el mensaje de Dios. Jeremías se dirige hacia el pueblo y les dice entonces que hay una esperanza, que en medio de lo que se está viviendo, ya quizás el pueblo acababa de empezar un proceso de cautiverio. A veces cuando nosotros estamos empezando un proceso, por ejemplo, aquel que en algún momento ha pasado por alguna enfermedad, algún momento difícil, y usted se toma el momento donde dice, bueno, yo estoy iniciando un proceso de enfermedad, estoy iniciando un proceso difícil en mi vida. Y resulta que usted se da cuenta que de repente usted recibe alguna palabra de bendición de Dios, donde Dios nos promete y Dios le dice, yo estoy contigo. Yo te voy a bendecir, yo te voy a guardar, yo te voy a sacar, yo te voy a rescatar, vas a recibir esa sanidad. Y resulta que nosotros estamos iniciando el proceso, y muchas veces cuando vamos a la palabra de un médico, el médico en algún momento nos dice, mire, no se preocupe, esto no es para muerte, va a haber sanidad, pero hay un proceso que usted va a vivir de unos cuantos días o de unos cuantos meses, que en algún momento usted tendrá que pasar por un tratamiento y luego exámenes para ver cómo todo esto ha ido evolucionando. Cuando en nuestra vida hay procesos de enfermedad, procesos económicos, por ejemplo, algunos de nosotros a veces en no un buen pensamiento administrativo nos metemos en problemas a veces económicos en nuestra vida, y resulta que estos procesos terminan siendo largos, a largo plazo.
Y entonces comenzamos nosotros ese proceso de pago constante mensual, ¿verdad? Que cuando vienen momentos difíciles en medio de nuestro pago decimos, mire, ahí es donde nos arrepentimos. Viene al pensamiento, no, si hubiese sabido que hubiera venido este momento difícil de enfermedad, si hubiese sabido que ahorita iba a necesitar, no me hubiese metido a este préstamo que hice, o no hubiese comprado tal cosa, o no hubiese hecho lo que hice, porque hoy tuviera esa solvencia económica que necesito para poder pagar. ¿Qué sucede cuando hay situaciones difíciles como estas en muchas vidas? Hay muchas personas que lejos de salir de la situación difícil que está, se meten en una mucho más grande, porque para poder solucionar sus problemas muchas veces se mete a un préstamo que en algún momento le va a llenar en una deuda mucho más grande y mucho más difícil de solventar y de pagar, con tal de salir de un momento difícil y de una necesidad. Entonces lo que la palabra nos está diciendo es de que en medio del proceso las situaciones son bien difíciles. Pero lo que el Señor le está diciendo al pueblo, lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que en medio del proceso nuestra confianza debe estar puesta en Dios. El clamor debe ser hacia Dios, porque Dios es el que en algún momento puede abrir las puertas, puede tocar corazones, puede mover vidas, puede en algún momento hacer algo para que en nuestra vida su bondad y su bendición se manifieste. Y entonces el momento de necesidad, el momento difícil, pueda tener una alternativa que Dios en algún momento pueda poner en nuestro caminar. Este mensaje de Dios a través del profeta Jeremías, dirigido hacia los judíos en cautiverio, quienes no podían estar en una situación mucho más difícil que la que ya estaban viviendo. Estas palabras que Jeremías pone cuando les habla de los pensamientos de Dios, cuando les habla de la paz de Dios, del amor de Dios, oiga bien, es un mensaje de esperanza que expresa bendición y bienestar en medio de un futuro que en algún momento tiene condiciones desfavorables para el pueblo. Ese bienestar en un futuro era una condición que en el momento no estaba siendo favorable para ellos. Es decir, que lo que ellos estaban viviendo, al hablarles a ellos de un buen futuro, de unas buenas bondades, quizás para nosotros se convertiría en un mensaje irónico. A veces cuando las personas, me he topado con algunas situaciones de que hay personas que están en medio de una enfermedad crítica, han estado en problemas de enfermedades crónicas, de enfermedades en algún momento hasta terminales. Y cuando uno llega hay personas que ya perdieron esa esperanza, porque en medio de la desolación, en el pensamiento se toma presente el hecho de decir, bueno, sí, mire, yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero me voy a morir. Mire, ya estoy pasando los últimos momentos, ya estoy sacando las últimas fuerzas de mi vida, de mi ser, de mi mente. Mire, no sé cuánto tiempo yo voy a vivir. Y muchas veces la persona en medio de esa situación lo único que puede vivir es la desolación que está viviendo en el proceso que está pasando. Pero es ahí donde llega el mensaje de esperanza de Dios, porque la palabra de Dios dice que lo que es imposible para nosotros, posible es para Dios. Y han habido muchas personas que en medio de situaciones tan terribles y tan difíciles, Dios hace dos cosas. Yo he aprendido esas dos cosas de Dios. Primero, muchas veces Dios genera una sanidad en la vida que no es una sanidad corpórea, sino que es una sanidad almática, es decir, de los sentimientos, del corazón, de aquellas cosas que en algún momento no están generando paz en el ser humano. Hay personas que en medio de una enfermedad terminal reciben la paz de Dios. Y yo me he topado con personas con una paz de Dios tan grande en el corazón que sabe que dice, mire, yo estoy consciente que me voy a morir y que voy a partir hacia la presencia de Dios. Pero estoy tranquilo, estoy tranquila, porque sé que Dios está con mi familia. Sé que Dios se va a quedar con mis hijos, con mis hijas. Y sé que yo estoy en las manos de Dios. Y son personas que manejan un pensamiento tan fuerte y tan positivo en medio del momento difícil. Eso es cuando se produce una sanidad interna. Y muchas veces Dios ha producido sanidades internas y ha permitido que hayan personas que en medio de esa sanidad del alma partan a la eternidad, pero con una paz y con una seguridad y una dicha tan profunda en su ser. Muchas veces Dios también ha hecho milagros corpóreos, no solamente del alma. Muchas veces Dios, en sus planes de vida para nosotros, Él permite
Que esa bendición venga hacia nosotros y extiende la vida de alguien. En algún momento lo saca del momento difícil y produce una sanidad corpórea también hacia su ser. Esto en algún momento, entonces, el mensaje de Jeremías hacia el pueblo de Dios es: Dios nos va a bendecir a través de sus promesas, o Dios nos ha bendecido a través de sus promesas, a través de su palabra. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, por ejemplo, ¿cuáles son de las promesas de Dios que deben estar en nuestra mente? El Señor nos dice: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Otra: donde quiera que vayas y donde quiera que estés, yo voy a estar contigo. El Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo la doy. La palabra de Dios dice que la bendición de Dios trae para usted y para mí alegría, dicha, felicidad, y no trae con ello tristeza, dolor y aflicción. Oiga las promesas de Dios, promesas tan especiales que deben estar en nuestro corazón, para que cuando venga el momento difícil, esas promesas puedan ser esa fuerza en nuestro corazón y en nuestra vida. El pueblo de Israel, cuando recibe palabra de Dios, cuando recibe la gracia de Dios, nos vemos nosotros al momento de estudiar la historia del pueblo de Israel, cómo el pueblo cobraba ánimo en medio de la situación difícil, cómo el pueblo de Dios en medio del momento duro, oiga, cobraba ánimo. Habían situaciones que en algún momento estaban viviendo de dificultad, pero cuando recibían la promesa de Dios, parecía que el pueblo como que si recibiera una cuota de adrenalina y se subía, oiga, la esperanza, la fortaleza hacia sus vidas. Y podían en medio de la dificultad entonces tener la paz, la tranquilidad y la bendición de saber que Dios estaba con ellos. Muchas veces también el pueblo, aunque veía la bendición de Dios, seguía desconfiando, seguía viendo que en algún momento Dios posiblemente o se apartaba, los dejaba, o no podían ver la bondad de Dios. Eso lo veía el pueblo, y podemos ver un ejemplo muy importante. Cuando el pueblo de Israel atraviesa el desierto, sale de Egipto como esclavo, Dios los saca de esclavitud para llevarlos a libertad, a bendición y a paz, a sus promesas. En el momento de la salida de Egipto, el pueblo de Israel comienza a ver la columna de fuego, comienza a ver la nube que en algún momento los cubría de día del sol, comienza a ver cómo las aguas se abrieron, comienza a ver cómo el Señor destruye a sus enemigos, cómo el Señor les producía alimento en donde no había, cómo cuando se les acabó el agua, el Señor hizo brotar agua de una peña, de donde no había, el Señor hizo el milagro de que hubiera. Pero el pueblo de Israel, aunque podía ver la nube que los acompañaba de día, aunque veían la columna de fuego, que dice la palabra de Dios que esa columna de fuego se posaba para que en la noche, en el desierto donde ellos acampaban, no produjera frío, sino que más bien esa nube les diera el calor necesario para que en medio de su campamento pudieran tener ellos un descanso, la paz y la tranquilidad. Oiga, son cosas que cuando uno las ve en la palabra, uno se sorprende de cómo Dios, sus planes son tan especiales y maravillosos para nosotros. Y entonces nos damos cuenta que aunque el pueblo muchas veces veía la mano de Dios, había incertidumbre en sus corazones, no tenía la suficiente confianza, la suficiente certeza de saber de que ese Dios realmente estaba haciendo cosas poderosas. Y a veces nos pasa a nosotros. A veces no logramos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No logramos ver lo que Dios está haciendo en nuestra familia. No logras ver lo que Dios está haciendo en tu relación, ya sea de noviazgo, de matrimonio. A veces no logramos ver cómo Dios trabaja. Porque a veces pareciera que como que Dios está mudo, como que en algún momento Dios no está escuchando nuestra oración, pero no es así. La palabra de Dios dice que nunca duerme y nunca descansa el que guarda a Israel. Y estas son promesas muy especiales para nuestra vida. Muy bien. La palabra nos enseña que nosotros vivimos por fe y no por vista. Y esto es algo importante hacia nuestra vida. Porque cuando nosotros vivimos por esa fe, nosotros no vivimos por lo que nuestros ojos en algún momento no están viendo, sino que vivimos por lo que Dios ya hizo por nosotros. Y aquí viene una pregunta muy especial para usted y para mí. ¿Qué es lo que Dios ya hizo en usted y en mí? Algunos de nosotros podemos hablar de los milagros de Dios. En algún momento usted puede decir: sí, Dios ya produjo una sanidad en mi corazón y ahora ya mi vida no es la misma.
Mire, Dios en algún momento me dio una respuesta. Yo estaba orando por una necesidad que tenía y Dios trajo respuesta hacia mi vida. Y esa respuesta me ha bendecido. Realmente yo he visto el mover, la mano y el poder de Dios en mi vida. Entonces podríamos nosotros pensar, ¿qué Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué Dios ha hecho en usted? ¿Qué Dios ha hecho en mí? Y cuando pensamos en esto nos damos cuenta que Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Entonces su fe no está en lo posible y en las situaciones, sino que está en lo que Dios ya hizo. Porque si nuestra fe está en lo que Dios ya hizo, nosotros tenemos la confianza y la certeza de así como Dios ya nos rescató, así como Dios ya produjo su bendición en algún momento, Dios va a producir su bendición en el momento que nosotros tengamos esa necesidad. Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Quizás para nosotros. A veces eso genera incertidumbre, pero no debemos pensar en cómo Dios lo va a hacer, cuándo Dios lo va a hacer, sino que nuestra fe debe estar en que Dios ya lo hizo por nosotros. Lo más grande que usted y yo pudimos recibir es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ya te trajo perdón, lo que ya te trajo paz, lo que ya te trajo bendición, lo que ya generó en nosotros esa bondad de Dios. Eso es lo más importante que Dios ya hizo por nosotros. Y hacia ahí debe estar nuestro mirar y nuestra fe. Por eso es que nosotros no es por vista, sino que es por la fe en lo que Dios ya hizo por nosotros. Segundo, Dios promete escucharnos. Esto es algo interesante. ¿Sabe usted que a veces nosotros hemos necesitado que alguien nos escuche? A veces uno necesita que alguien lo escuche. Que alguien se siente, y como dijo un escritor que habla precisamente de esa parte, ¿verdad? De Dios. Dice que Dios nos hizo a nosotros con 2 oídos y con una boca, para que escuchemos más de lo que podemos hablar. Y a veces nosotros necesitamos, mire, cuando usted y yo hemos encontrado a alguien que sabe escuchar, ¿qué hacemos? Mire, es tan interesante que uno, a esa persona que sabe escuchar, uno la busca. Y la busca, porque uno lo que quiere muchas veces es solamente sacar lo que hay en el corazón y en la vida, y que alguien lo escuche a uno sin juzgarlo. Que alguien te escuche sin señalarte, a veces sin tan siquiera emitir un juicio de sus labios. Y a veces uno se levanta de hablar con alguien que lo supo escuchar, y lo primero que uno le dice, muchas gracias. Y cuando una persona sabe escuchar, a veces se queda pensativo y decir, bueno, me da las gracias, pero yo lo único que hice fue escucharlo, porque el que habló fue él, o la que habló fue ella. Pero le voy a decir algo, en la vida son pocas las personas que saben escuchar. Muchas veces en la pareja nosotros tenemos ese problema, que a veces el esposo no sabe escuchar, la esposa no sabe escuchar. A veces nosotros nos dedicamos a hablar más de lo que podemos escuchar. Ahora la palabra de Dios sí promete, porque usted y yo nos podemos acercar a Dios y usted puede hablarle al Señor por horas que Dios lo escucha. Y ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? Que la palabra de Dios dice que nuestras oraciones llegan hasta el trono de Dios como el aroma, como el humo del incienso, llegan hasta su altar de gracia y de bendición. Ay, qué bendición tan especial la que Dios nos da. Las promesas de Dios de que Él nos escucha es algo muy importante. Muchas veces en nuestra mente podemos tener preguntas. Quizás una de las preguntas es, si Dios ha prometido escucharme tanto, así como usted lo está diciendo, así como usted nos está diciendo ahorita, entonces yo tengo una pregunta, ¿por qué Dios no me ha respondido a mí? Porque Dios pareciera que no escucha mi oración, porque a veces así nos pasa. Le he pedido, he orado, he estado en esa situación, pero Dios no me ha respondido a mí. Le he pedido esto, le he pedido aquello, pero todavía no he recibido respuesta. La palabra de Dios dice que Dios tiene su tiempo, y esto es algo muy importante que usted y yo debemos tener. Muchas veces para nosotros en nuestro tiempo cronos hay muchas cosas que son tarde, porque usted y yo podemos decir, para mí ya está pasando el tiempo. Y a veces nosotros no tenemos la paciencia de esperar mucho. Por eso es de que, mire, la comida rápida y todas las situaciones que en minutos se pueden hacer han tenido un gran éxito en nuestra vida. Si no, vea usted el éxito de los microondas, ¿verdad? A veces uno no tiene ni la paciencia de encender la estufa y poner a calentar. No, el microondas, 2 minutos y ya está, ¿verdad? Es tan interesante que nosotros lo que buscamos es reducir el tiempo que en algún momento colme nuestra paciencia.
Pero Dios es eterno. Oiga, la palabra de Dios dice que el tiempo de Dios no es cronos, sino es kairos. Y el tiempo kairos de Dios quiere decir que es una eternidad. Y Dios tiene una eternidad para esperarnos. Somos nosotros los que nos desesperamos, porque resulta que sí. La palabra de Dios dice que los más robustos a 80 años dice que vamos a llegar, ¿verdad? Ahí sí que bienaventurados y triplemente dichosos los que hoy están superando los 90 años, los 100 años. ¡Qué dicha! Porque están superando en la gracia y en la bondad de Dios que Dios ha permitido sobre estas vidas. Una vida longeva, una vida mucho más grande. Dios ha prometido escucharnos. Si algo nosotros debemos tener en nuestra mente es el hecho de que yo puedo orar. Usted puede clamar, usted puede orar en donde está, en medio de su situación difícil. A veces nosotros como seres humanos cometemos errores, fallamos. Y muchas veces esa situación de cometer errores y de fallar a Dios, ¿sabe qué pasa en nuestra vida? ¿Sabe qué sucede con nosotros? Que muchas veces cuando queremos orar a Dios, esas situaciones nos acusan y no nos permiten acercarnos a Dios. Pero le voy a decir algo que la palabra de Dios dice. Dice, Dios no rechaza oración. Todo el que se acerca a Dios se encuentra con Dios. O sea que usted está diciendo que en medio de mis errores, de mi vida pecaminosa, que a veces no he hecho las cosas muy bien, yo puedo orar y Dios me va a escuchar. Dios te escucha. Es increíble cómo Dios nos escucha. Es increíble cómo Dios está dispuesto a percibir la oración de quienes se acercan a Él. Y lo que vamos a recibir nosotros de Dios es su respuesta en bondades hacia nuestra vida. Por eso entender cuando el Señor dice yo sé los planes que tengo para ustedes es algo importante. Finalizo con esto. Dios promete encontrarnos. Y aquí viene algo importante. Esa tercera parte final de esa palabra está precisamente en el verso número 13, donde dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Todas las personas que se acercaron a Dios con este propósito, de estar en el corazón de Dios, de recibir de la bondad de Dios, se pudieron encontrar con la bendición de Dios. Yo le puedo decir, yo he encontrado en la Biblia, me he encontrado en la palabra de Dios que hay muchos hombres y muchas mujeres que clamaron a Dios, que clamaron al Señor, y que en medio del dolor, de la tristeza y la aflicción se encontraron con Dios. Se encontraron con el Señor, aunque muchas veces estaban solos y solas, sí. Podríamos ver, por ejemplo, algunas mujeres viudas que en medio de su viudez y del hecho de que solamente estaban ellas y sus hijos y no había nadie más con ellas, Dios se encontró con ellas en el camino. Y cada vez que Dios se encuentra con las personas en el camino o envía a sus siervos, Dios siempre tiene propósitos para nosotros. Hay una viuda la cual habla de que cuando el profeta llegó, se encontró con que aquella viuda, oiga, solo tenía un puñado de harina y un poquito de aceite, porque la sequía había sido terrible sobre la faz de la tierra. Y aquella mujer sabía que era todo lo que le quedaba para comer. Tanto que le expresa la idea al profeta y le dice, ¿sabes qué? Yo estaba ahorita por hacer la masa, hacer una torta de pan para mi hijo y una para mí, comer y quedarnos a lo que Dios diga, porque ya no teníamos nada más. Y si Dios nos iba a llevar, íbamos a morir, pues al menos habíamos comido el último bocado. Y entonces el profeta Elías, fíjese que cuando llega el profeta desafía la fe de aquella mujer y le dice, mira mujer, ya sé que solo ese puñado de harina tienes y ese poco de aceite, pero haz algo. Mire lo que le dice el profeta, porque a veces para nosotros cuestiones como esas a veces chocan en nuestra mente, pero no entendemos los planes de Dios. El profeta lo que le dice es, está bien, haz la masa y haz como has hecho, porque se estaba encontrando con Dios. El profeta era el representante de Dios en ese momento para aquella viuda. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Haz la masa, pero haz una cosa, hazme primero a mí y me das de comer. Cualquiera de nosotros en nuestro pensamiento diría, qué profeta tan malvado. No solo la viuda, solo un puñado de harina tenía y un poco de aceite, y todavía le llega a quitar lo poco que tiene porque le está diciendo, dame primero a mí de comer. A veces para nosotros hay cuestiones de Dios que no van a tener razón.
Hay cuestiones de Dios que no vamos a encontrar un razonamiento en nuestra mente. ¿Por qué Dios en algún momento le pide a través del profeta que primero lo alimente a él? Usted y yo podríamos decir, ¿será que Dios no sabía que era el último puñado de harina y de aceite? Claro que Dios lo sabía. Dios sí sabía que eso era lo único que había. Pero después que ella hace esto, después que ella le da de comer al profeta y come ella y come su hijo de lo poco que había, el profeta le dice, ahora viene la promesa de Dios para ti. Consigue vasijas porque Dios va a hacer multiplicar el aceite. Consigue trastes porque la harina Dios te la va a multiplicar. Y dice que aquella mujer pudo juntar todas las vasijas que pudo. Y Dios multiplicó la harina, multiplicó el aceite. Y aquella mujer que estaba esperando comer el último bocado para morir, Dios le llevó esperanza y le dijo, no, todavía no es tu tiempo. Y pudo pasar la sequía, pudo pasar el momento difícil y sobrevivió. Porque la promesa de Dios es fiel sobre nosotros. Por eso cuando nosotros nos encontramos con Dios, cuando realmente el ser humano se encuentra con Dios, con ese Dios que transforma la mente, que transforma el corazón, muchas cosas cambian en nosotros. Yo le digo, la mayoría de los que nos hemos encontrado con Dios ya no pensamos de la misma manera. Ya no vemos al mundo de la manera coloquial que en algún momento se ve. Ya hay situaciones en nuestra vida que tienen mucho más fuerza y mucho más certeza en Dios, porque nuestra confianza es mucho más plena hacia Él. Sabemos que las promesas de Dios se han hecho fieles hacia nosotros cuando el Señor habla de su bendición y de su gracia, y entonces comprendemos que lo más importante que yo puedo tener en mi vida, oiga, no es más plata, porque a veces nosotros creemos que nuestros problemas se van a solucionar. Mire, capellán, o mire, pastor, yo le pido que le pida al Señor que me mande más plata, porque de esa manera yo voy a solucionar mi problema. Y le digo algo, usted puede tener más plata y no lo va a solucionar. No, mire, la verdad, voy a ser sincero con usted, pastor. Yo lo que necesito es otro esposo, porque el que tengo, viera que Dios te puede dar un nuevo esposo, pero el problema no es tu esposo. Usted puede decir, ay, no, mire, yo lo que necesito es otra esposa, porque viera que esta que tengo no es una nueva esposa. Ay, no, mire, Dios siquiera me hubiera dado otros hijos. Dios te los puede dar, pero el problema no son tus hijos. No necesitas ni un nuevo hogar, ni un nuevo esposo, ni una nueva esposa, ni más dinero para salir de tus problemas. ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos a Dios. Necesitamos a aquel que nos da la paz, la tranquilidad, la bendición, el que puede abrir nuestra mente, nuestro corazón, el que te puede dar esperanza, el que puede dar las nuevas oportunidades, el que puede dar las estrategias, el que nos puede ayudar a ser mejores administradores con su bendición. Porque yo le digo, no es posible que hayan personas. Conozco personas que muchos años han sobrevivido con el sueldo mínimo, podríamos decir, muchos años. Y conozco personas que pueden ganar 7 veces un sueldo mínimo y no les alcanza. Y uno se pregunta, ¿cómo le hace aquel que gana lo mínimo para vivir bien? Al menos lo mejor que se puede. Y aquel que tiene tanto no le alcanza. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo son esas situaciones? Son cosas que nos rompen la cabeza y que aunque usted y yo le demos vuelta y le demos vuelta, no las vamos a entender. Y la única manera de comprender es que hay personas que aún en lo mínimo mantienen la fidelidad a Dios, y Dios no nos deja. Dice su palabra que Él no nos abandona, que Él está siempre con nosotros. Entonces, cuando vamos a ver los planes de Dios y los pensamientos de Dios, Dios siempre tiene pensamientos de bien, de paz y de bendición para nosotros. Y es lo que hoy Dios quiere transmitir hacia nosotros, que usted y yo podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Le voy a invitar que se ponga de pie y que hagamos una oración juntos. Ahí donde está, le invito a que usted ore conmigo, ¿sí? Como usted lo sabe hacer, oremos al Señor y pongámonos un momento en sus manos, en su gracia y en su bondad. Señor Dios poderoso, te damos gracias este día. Gracias por la bendición que nos das de estar, Señor, en este lugar, de poder tener, Señor, este tiempo que nos acerca a tus bondades, a tu gracia y a tu poder. Este tiempo que nos hace saber, Señor, que si hay planes de bendición, Señor, solo provienen de ti. Que si mi vida, mi familia, mi hogar, algo necesita es recibir esa bendición, esa seguridad y esa paz que solo proviene de ti, Señor. Dios poderoso,
Llena de paz, de gozo, de alegría cada vida, cada corazón, cada familia. A cada uno de tus hijos y de tus hijas te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar a lo profundo del corazón. Que esta palabra pueda sanar, que esta palabra pueda fortalecer, que esta palabra pueda hacer crecer, Señor, la bendición en sus corazones y en sus vidas. Que esta palabra les pueda dar la seguridad y la certeza de que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Que ahí yo puedo recibir la paz, la tranquilidad, la bendición que mi vida espera, la respuesta hacia mis necesidades. Señor, oramos por cada uno de tus hijos en este lugar para que tu bendición y tu gracia esté sobre cada uno, sus vidas, sus familias, sus hogares. Pongo en tus manos las peticiones, los anhelos del corazón, para que seas tú, Señor, el que con tu gran poder y bondad bendigas a cada uno. Y hoy, Señor, pido tu bendición sobre tus hijos. Aprovechando estos primeros días de este mes, queremos pedir tu bendición como tu palabra lo dice, Señor. Tú le dijiste a Moisés tu siervo que le hablara a Aarón, siervo tuyo, a quien tú habías escogido para impartir bendición sobre tu pueblo. Y tú dijiste, Señor, que cuando Aarón pidiera bendición para tu pueblo, lo hiciera diciéndoles estas palabras: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hoy invocamos el nombre de ese Dios todopoderoso que vive y reina para siempre, para que en ese nombre todopoderoso su bendición y su gracia pueda estar sobre tu vida, pueda estar sobre tu familia, pueda estar sobre tu hogar, en el nombre de Jesús. Señor, agradecidos, a ti te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que la paz y la gracia del Señor quede con cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Bendiciones. Amén.